por venir, por interesaros por los temas que vamos sacando del Ateneo. En esta ocasión es Rafael Cid, al que todos conocéis de otras múltiples intervenciones, algunas hace tiempo, otras más recientes. En este caso, para la geopolítica. Yo no me voy a entretener, era simplemente presentároslo y darle de inmediato la palabra, que tiene muchas cosas que decir. Y gracias a ti, por supuesto, Rafael Cid, por venir. Siempre que se te llame. Muchas gracias, Enrique. Y yo me veo en la obligación de decir previamente unas palabras sobre la Ateneo. Y es agradecer no solamente que invite a personas como yo y muchas otras, sino que mantenga viva esta experiencia libertaria durante tantos años, más de 20, creo 25 ya lleváis. Lo cual es algo insólito y a mí me llena de orgullo estar aquí, realmente, porque considero que es algo insólito por un lado, pero al mismo tiempo imprescindible. Y le doy las gracias a él, pero en su nombre también a todos los que han hecho posible esto, que hay muchos compañeros que llevan mucho tiempo también bregando con eso. Y digo que imprescindible porque al fin y al cabo esta tribuna, que es libre y libertaria, es decir, que es abierta a otras formas de opinar, no solamente exclusivamente monotolísticamente anarquista, nos permite a los que nos reclamamos del pensamiento libertario, con mayor o menor profundidad, pues dejar una pequeña experiencia y contribuir a que ese elemento que no se encuentra en la sociedad fácilmente, nosotros no tenemos medios de comunicación, no tenemos instituciones, no somos famosos para aparecer en diferentes sitios, pues esa pequeña semilla pues continúe gracias a actividades y a centros como este. Y es importante precisamente porque si no, pues estaríamos borrados prácticamente. Y en ese sentido, yo lo quiero decir públicamente, quiero agradecerlo, porque usando además el título de un libro famoso de porque contribuye a recordar el eco de nuestros pasos. Si no hubieran cosas como estas, hay otras ateneos, otros compañeros en diferentes sitios de España, y no solamente de España, que lo hacen, es la luz que permite que haya una transmisión, un conocimiento de nuestra experiencia personal y también de las aportaciones que podemos hacer en cuanto al pensamiento. En ese sentido, quería decirlo previamente, porque me parece esencial. Me parece esencial lo que se hace y me parece muy meritorio. Dicho eso, que me sentía la obligación de decirlo, voy a intentar hacer una exposición del cambio casi de paradigma, independientemente de que sea bastante voluble y que con el paso del tiempo tenga altibajos, que se ha producido en los últimos pocos años, desde el 2014 hasta la actualidad, en el mundo en general. Y tengo que hacerlo con una previsión, con una situación de contexto inicial para que se pueda sacar las conclusiones, yo creo, más ajustadas. Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta lo que es el marco nuevo que se ha producido. Hablaré después de los casos concretos de Rusia, de China, de Israel, de Estados Unidos y los personajes que en este momento lideran esas actitudes reaccionarias. Pero es evidente que nos encontramos en un modelo que no existió antes. Y eso exige tenerlo muy en cuenta. ¿Cuál es ese modelo? Desde finales de los años 90 del siglo pasado, el mundo es unilateralmente capitalista. Eso no existió nunca, desde la Revolución Francesa. Es decir, hubo diferentes capitalismos, industrial, mercantil, financiero, diferentes etapas. Pero había también alternativas. Había modelos que pretendían ser anticapitalistas y plantear un modelo de sociedad diferente. Sin embargo, desde no hace mucho tiempo, porque esas fechas son relativamente cortas para lo que es la experiencia de una persona o de una nación,
el mundo es globalmente capitalista. Esto, que simplemente parece un enunciado banal, trastoca todo. Trastoca todo porque significa que en el plano fáctico, en el teórico no, en el teórico podemos especular con lo que queramos, en el plano fáctico no existe alternativa al capitalismo. Digo en el plano fáctico, no en el teórico. Y no existe alternativa al capitalismo con los modelos existentes actualmente por las grandes potencias. Que ninguno se plantea una alternativa, digamos, anticapitalista. Todos se manejan con diferentes operativas en el capitalismo. Esto, salvo excepciones que son insignificantes, como puede ser Corea o como puede ser alguna experiencia por ahí prácticamente marginal. Pero hasta el colapso de la Unión Soviética existía otro modelo que además tenía réplicas en otros países del mundo. A partir de ese momento, la propia Unión Soviética, China, es decir, todas las grandes potencias, que es donde se podía de alguna forma generar una alternativa al modelo, adoptan el modelo capitalista. Claro, esto significa que el hombre y la mujer que vive en este final del siglo XX y en este principio del siglo XXI han modelado sus actitudes y sus pensamientos dentro de esas coordenadas. Y eso tiene consecuencias. Y tiene consecuencias porque nos convertimos de alguna forma ya no en homo faber, homo económicos, homo consumidor, sino que los valores o contravalores mejor de ese capitalismo en nuestro quehacer diario los vamos más o menos asumiendo, nos vamos impregnando de eso. Hasta tal punto que yo creo que eso también influye en desdibujar esa dialéctica que había habido hasta hace poco entre izquierda y derecha. Es decir, la izquierda, digamos que el concepto clásico es que ese término empieza en la Revolución Francesa, en la Asamblea de la Pelota, cuando una parte, los monárquicos se sientan al lado derecho de las tribunas y los contestatarios, digamos, de sans-culottes, se sientan a la izquierda. Algunos autores más profundos dicen que el concepto de izquierda aparece ni más ni menos en Epaminondas, en Tebas, cuando Tebas derrota a Esparta, que eran los grandes, la entidad fuerte de la Grecia clásica, cambiando el modelo militar. El modelo militar de la falange tradicionalmente era actuar desde la derecha en oblicuo para romper las filas contrarias, y el genio militar de Epaminondas lo cambia y destroza todos los comportamientos que había habido antes en la convención de la lucha en la Grecia antigua y con los persas, por ejemplo. Y ese concepto se basaba en Epaminondas en partir de la izquierda y en oblicuo romper las filas. Bueno, esto como digamos, anécdota, pero que prefigura también que el cambio histórico ha ido dando matices a ese concepto de derecha-izquierda. Entonces, el concepto de derecha-izquierda hoy día existe, claro que existe, porque existe la desigualdad, porque existen valores que están asociados más o menos a unos que a otros, pero en cierta medida está desdibujado. De hecho, en estos momentos, parte de lo que está ocurriendo es debido a que personajes que hace 80 años los hubiéramos situado en la derecha extrema y que por tanto los hubiéramos repudiado, hoy día nos encontramos con que, no de forma violenta, no porque dan un golpe de Estado, sino porque son votados por masas ciudadanas, y la mayoría ciudadanas siguen siendo clases trabajadoras, la mayoría, que aquellos que representaban más o menos la oportunidad de cambio
para impedir que esta gente que haga el poder, de alguna manera, son los que han contribuido, y digo de alguna manera y mayoritariamente, pero no absolutamente, a que lleguen al poder. A través de elecciones más o menos libres, más o menos democráticas, pero ahí está Trump, ahí está Putin, ahí está Netanyahu, etcétera, etcétera, etcétera. Estas dos cosas yo creo que son importantes de tener en cuenta, porque, ya digo, es como el líquido amniótico, es decir, es el líquido que está en el útero de la mujer y que permite que el feto se vaya desarrollando y que termine el desenlace, finalmente, de nacer bien. Ese marco de todo el mundo capitalista, desdibujar las ideologías alternativas, favorece esa eclosión de estos personajes y de estas políticas autoritarias, rayadas muchas veces en lo que hemos conocido históricamente del fascismo. Bien, eso es el marco que yo creo ha dinamizado la posibilidad que ha sido prácticamente impensable hasta ahora, de que tengamos, por un lado, que es desde la base se vota a personajes con este programa y no personajes que se ocultan. Trump es un personaje que ha proclamado claramente lo que quería, echar a los inmigrantes, decía que los inmigrantes se comían a las mascotas, todas esas barbaridades que además ofenden a la mínima inteligencia. Y nos encontramos que hay una cierta legitimación, porque hay mayorías sociales, fundamentalmente de clase trabajadora, que les han aupado al poder. Claro, esto tiene doble interés si nos damos cuenta de que al mismo tiempo buenas partes de esas formaciones se han alimentado electoralmente de bases que estaban antes asociadas a partidos de izquierda o de extrema izquierda y que esos partidos han ido desapareciendo prácticamente de la esfera. El caso más evidente es el caso de Le Pen en Francia, que tiene una base electoral muy grande en antiguos miembros del Partido Comunista. Y en otro lado tenemos el enorme impacto que significa en Alemania Alternativa por Alemania, que es un partido neonazi. Partido que en este momento, según los sondeos, es el partido más votado en Alemania. Que también tiene un yacimiento, un ascendente, no solamente en partidos de corte obrero o de izquierdas, sino en la propia área que fue la Europa del Este, que la base de Alternativa por Alemania es la antigua República Democrática Alemana y buena parte de sus dirigentes proceden de aquella escudería del Partido Comunista ligado a la Unión Soviética. Bueno, como larga introducción, porque yo creo que eso explica algunas cosas que si no serían inexplicables. Porque evidentemente no podemos pensar que de pronto la gente, una mayoría de población y sobre todo de gente sensata, que lleva una vida normal, que es trabajadora, se ha vuelto loca y vota a genocidas. No puede ser, esto es absurdo. Es decir, no hay una alucinación que se produce sobre masas de población en Europa y en otros sitios para dar lugar a esta situación. Bien, dicho eso, en estos momentos el escenario está repartido, yo creo que en una triple alianza. En este cartel que se ha hecho para la presentación aparecen tres y uno más que faltan. Ahí falta Netanyahu, falta Israel. De alguna forma, la triple alianza es la Rusia de Putin, mejor dicho, Netanyahu en Israel y Estados Unidos con Ucrania. Y de alguna forma, presente pero en segundo plano, está China, la China de Xi Jinping.
Esto es un auténtico cambio de paradigma, porque eran escenarios, esferas de influencia enfrentadas hasta ahora, cuando había esa posibilidad de alternativa. Y de pronto, cuando se produce la inmersión capitalista, se desdibujan las ideologías de derecha e izquierda, vemos que se entienden personas, instituciones y países que tienen una tradición enorme de enfrentamiento. Y tiene que ver con este corrimiento que se ha producido. Ahora tenemos, pues, en el caso de Putin y en el caso de Netanyahu, dos auténticos criminales que incluso son oficialmente reclamados por el Tribunal Penal Internacional, un loco peligrosísimo como Donald Trump, y en escena tres potencias nucleares, lo cual no hay que olvidar. Es decir, Israel, Estados Unidos y Rusia son tres potencias nucleares, con lo cual cualquier intento de erradicarlo de una forma total tiene ese riesgo, y ese riesgo para el resto de la humanidad. De hecho, como recordaréis, cuando se produjo la invasión de las llamadas repúblicas independientes del Donbass, Putin lo primero que dijo es que no descartaba el empleo de armas nucleares. De entrada dijo eso. Que eso, de alguna forma, estuvo en el trasunto de que anteriormente, pues, cuando no estaba Trump, además, hubiera una cierta aquiescencia a las acciones que realizó Putin, por ejemplo, para quedarse en el 2014 con Crimea. Cuando Putin organiza aquello de los hombrecillos de verde y hace un simulacro más o menos de que Crimea ha votado en favor de incorporarse a Rusia, ni Europa, ni Estados Unidos, y en Estados Unidos entonces estaba Obama, dan una respuesta, lo dejan hacer. Y entonces, eso se consuma, lo dejan hacer porque saben con quién están hablando. Y además, vienen de una trayectoria en que se encuentran con que aquella Unión Soviética que se enfrentaba a Estados Unidos y a Europa, ya no se enfrenta en el tema económico. Tiene otras actitudes, pero en el tema económico van a lo mismo. Y aquel dejar hacer, en 2014, se consuma después la invasión de esa zona de Ucrania, que empieza con un hecho relevante, que no se desconoce, pero se oculta muchas veces, y que demuestra de alguna manera hasta dónde pueden llegar estas personas. Ese hecho relevante de la invasión de la zona del Donbass, ya digo, 8 años después de invadir Crimea, y que Europa y Estados Unidos no hayan dicho nada, no lo hayan llevado ni siquiera al Consejo de Seguridad, etcétera, etcétera. Cosa que recuerda bastante los años 38 del siglo pasado, cuando las democracias europeas dejaron hacer a Hitler que se ocupara la zona de Landschaft, de la zona que era teóricamente germanoparlante, igual que ahora también uno de los argumentos de Putin era que eran zonas rusoparlantes, que es cierto, pero de ahí a justificar una anexión, una invasión, hay un salto. Entonces, en aquella época, pues hubo lo que se llamó la política de apaciguamiento. Se le dejó de hacer y, bueno, al año siguiente, el 31, empieza la Segunda Guerra Mundial. Que, por cierto, hay que recordarlo también, este año, ahora mismo, hoy es el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, pero como esas cosas se quedan solapadas en la historia, hay que recordar que cronológicamente y precisamente la Segunda Guerra Mundial empieza con un acuerdo entre Stalin y Hitler para repartirse Polonia. Después ocurren otras cosas, se cambia la alianza, se produce la invasión de la ruptura por parte de Hitler del acuerdo con Stalin, y se da la vuelta. Bueno, pero para ponerlo ahí. Claro, esos tres escenarios son escenarios decisivos en el mundo. Es decir, estamos hablando de geoestrategia.
que es la geoestrategia, ni más ni menos que la dominación de territorios, de alguna forma, sea como sea, por la fuerza o por la coacción. Trump está usando la coacción para decir quiero quedarme con Groenlandia, quiero quedarme con Panamá, etcétera, etcétera. Netanyahu ha utilizado el genocidio para, ahora ya lo ha dicho claramente, quedarse con Gaza. Y Putin, pues, 3/4 de lo mismo. Porque, concretamente, el término estratego, unido, palabra compuesta de geo, que es tierra, y estratego, era el término que se utilizaba en la Grecia antigua para designar a los jefes militares, que eran los únicos que eran elegidos. El resto era por sorteo. Todos los cargos públicos, todos los magistrados, todas las instituciones estaban presididas por gente del pueblo que en un sorteo salía elegida y solamente podía una vez al año tener ese ejercicio. Claro, esto hace que el mundo gire en estos momentos entre esa triple alianza, Israel, Netanyahu, Putin, Rusia, Estados Unidos, Trump, que son, insisto, 3 potencias nucleares. Y detrás, evidentemente, está la China actual, la China de los 2 sistemas, que es una China profundamente capitalista, pero con un régimen de control del Partido Comunista muy férreo, cosa que alguien lo piensa hace 60 años y se queda loco. ¿Cómo es posible que exista un capitalismo controlado por un partido comunista, etcétera? Bueno, pues es el caso de China. ¿Qué pasa? Que ese capitalismo es un capitalismo de, como se llama actualmente, iliberal, es decir, los derechos y libertades fundamentales están sometidos a los intereses del Estado que controla el Partido Comunista Chino. Lo cito porque es el 4.º personaje que aparece en este cartel, de alguna manera presente, pero en segundo lugar. Claro, el salto cualitativo lo dan ambos, tanto Putin como Trump, que establecen sinergias. Es decir, pensar por separado en las acciones que están realizando en estos momentos Putin en Rusia, en su expansión hacia la zona europea. Netanyahu para ocupar Gaza al precio que sea, al precio del genocidio. Y Estados Unidos, lucrarse de todo eso, porque está pidiendo recursos de minerales fundamentales a Ucrania, está esperando que cuando aquello sea tierra quemada, absolutamente más tierra quemada que actualmente en Gaza, pueda hacer allí la riviera, como dice, de la zona del Mediterráneo. No se puede establecer un análisis separado. Es una triple alianza. Y es una triple alianza porque hay intereses comunes. Es decir, el asalto a Gaza, el genocidio en Gaza, es normalmente pensable con un Trump. Pero si Putin, la Rusia habitual, hubiera mantenido los apoyos que ha mantenido históricamente al pueblo palestino, no se hubiera producido. Por el contrario, de otro lado, quiero decir con esto que hay sinergias, hay comunicaciones entre los intereses dominantes, caiga quien caiga. El ejemplo también lo tenemos desde el otro lado, Netanyahu. Netanyahu no ha dicho ni una palabra de la invasión de Ucrania. Y claro, a pesar de que, por ejemplo, el presidente ucraniano es judío y hay una comunidad judía importante, etcétera, etcétera. Es decir, hay una confluencia de intereses sobre ese piélago capitalista para hacer lo que se está haciendo. Y eso es un cambio de paradigma fundamental. Lo que pasa es que Trump introduce un elemento nuevo, un elemento que también sería difícil pensar, no ya hace 60 años, hace 20 años. Y es que pincha la globalización.
la globalización, que tiene una crítica importante tradicionalmente desde la izquierda, porque de alguna forma impone que los mercados con más potencial se erijan en dominio y las poblaciones y las economías más débiles sufran las consecuencias, y que de alguna forma esa crítica a la globalización ha sido uno de los pequeños postulados que ha mantenido viva la izquierda, la última izquierda, la izquierda feminista, la izquierda ecologista, etcétera, etcétera. Resulta que viene un señor y lo pincha. Bueno, de alguna forma, al romper las relaciones de mercado libre, sin aranceles, con los socios de todo el mundo, está momentáneamente, quizá, porque hay altibajos, pinchando la globalización. Es decir, el sueño de un movimiento de izquierdas, lo digo un poco irónicamente, lo está algunas veces manifestando Trump con eso, que ha hecho una división del mundo capitalista y del mundo globalizado. Esto es una cosa insólita. ¿Por qué lo hace? Lo hace fundamentalmente porque considera que en estos momentos, como no hay un enfrentamiento ideológico, no hay alternativa al sistema capitalista, el único modelo de ser predominante es ganar en el tema geoestratégico. Y entonces, de alguna manera, como todavía Estados Unidos, que es la nación más poderosa del mundo, militarmente y económicamente, juega esas razas y pone aranceles a todas las importaciones. ¿Por qué? Porque tiene una deuda muy importante, tiene una deuda del 121% con respecto al PIB. Esa cifra a lo mejor no nos dice nada, porque España tiene una cifra un poquito menos, pero Francia tiene un poquito más. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta, en términos absolutos, en el caso de Estados Unidos, el PIB de Estados Unidos es extraordinario. Es decir, Estados Unidos representa el 15% del PIB mundial. Con lo cual, esa deuda del 121% es muchos cientos de billones. Y como, digamos, referencia, diré que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, con todo el gasto que se había echado en la guerra, la deuda de Estados Unidos era el 101 o el 102. Ahora está en el 121. Tiene un déficit público de más del 7%, es decir, ingresos y gastos a nivel estatal, y tiene un déficit, el contraste de importación y exportación, del 3 y pico por ciento. Entonces, la estrategia que ha puesto en marcha, que como la palabra, digo, que viene del concepto estratego, tiene características de ocupación, de invasión militar, de violencia, aunque se ejerza a través del comercio, es que dicen, bueno, vamos a ver si tragan. Yo pongo aranceles a las importaciones muy importantes que hagan que me ingrese dinero a través de las importaciones que se produzcan y pueda reactivar la vieja industria, General Motors, Chicago, todas esas cosas, de esa clase trabajadora que me ha dado a mí el poder. Porque la clase trabajadora es la que, debido a la globalización, de alguna forma, y a los cambios tecnológicos, desde el Internet a la inteligencia artificial, se ha visto perjudicada. Y establece ese planteamiento que en primera instancia pincha la globalización momentáneamente y que luego ya veremos si le saldrá bien o le sale mal. Es decir, lo que se está demostrando ahora que la globalización es prácticamente imparable, porque los otros responden y porque además tú tienes una dependencia comercial y mercantil con otros países importantes. En el caso de China, se ha visto que tú le puedes poner a China en ciertos artículos unos aranceles importantísimos, pero por ejemplo los smartphones, resulta que tú los comercializas, tu tecnología es tuya y ahí puedes actuar, pero quien los ensambla, quien hace digamos, la tienda de toda 100 de esos productos es China. Y que si tú pones ahí un problema de tope a esas importaciones, a esos aranceles, pues no, está perjudicando porque al final el producto final de tus ciudadanos va a ser mucho más gravoso y se van a volver locos, de alguna forma. El tema de Trump introduce un elemento de disrupción
con respecto a ese escenario de progreso en la globalización. De hecho, recordaréis todos el libro de Fukuyama, que era El fin de la historia. Bueno, se ha acabado, solamente hay ya democracias, entre comillas, de capitalismo, luego ya no va a haber guerras, etcétera, etcétera, y todo va a prosperar porque en realidad son relaciones comerciales. Bueno, las relaciones comerciales es una forma de imperialismo también. Y se ve claramente que, a pesar de que no hay modelos antagónicos, hay un imperialismo comercial de aquellos que tienen capacidad para hacerlo, no solamente por su capacidad tecnológica, económica, sino también militar, que apoya. Y esto está presente en los tres casos que he dicho. Es cierto que hay unas diferencias en al menos dos casos. Y esas diferencias vienen de atrás, de la memoria histórica, de cómo se han conformado esos países y esas estructuras mentales y esos modos de vivir. Es decir, mientras que en la Rusia actual, antes he dicho una cosa y no la he completado, he dicho que empezaba con un tema de la invasión actualmente de Donbass con un acto insólito, y me quería definir que el hecho insólito, criminal absolutamente, que se produjo, que ha pasado desapercibido, no se habla, es el derribo de un avión civil. Es decir, antes de iniciarse, o prácticamente simultáneamente de iniciarse la invasión de Donbass, desde las posiciones de Donbass, pero alimentado porque eran técnicos rusos, se dispara un avión civil de las líneas aéreas holandesas y matan a 360 personas. Eso es un hecho que está en los prolegómenos de la invasión militar de esa zona, que en la charla lo había dejado colgado. Pero es importante porque demuestra hasta qué punto también se produjo un dejar de hacer. Es decir, igual que he dicho que la invasión de Crimea se dejó de alguna forma, bueno, tal, no vamos a meternos porque a lo mejor se fastidia esto, porque es una condicional. El tema este del avión de las líneas aéreas holandesas con 360 muertos o 330 muertos civiles, también se dejó pasar, aunque después han fallado los tribunales y hay una requisitoria de orden de captura de un montón de generales rusos, etcétera, etcétera, pero estuvo en los problemas. Quiero decir que caiga quien caiga, que es lo que está haciendo ahora Netanyahu. Es decir, ¿por qué? Porque todas esas acciones que se están produciendo en el ámbito más directamente militar, ya no hablo del ámbito exclusivamente comercial, están trastocando el derecho internacional. El derecho internacional que, mal que bien, había sido una cierta garantía de ciertas cosas, de perseguir a genocidas, de impedir que ciertas prácticas abusivas se produjeran, ha saltado por los aires en buena medida. Y ha saltado por los aires de muchas formas. No solamente que se burle al derecho a la Tribunal Penal Internacional cuando, digamos, el caballo de Troya de Putin en la Unión Europea, que es Víctor Orbán, vaya y lo primero que haga cuando obtenga la presidencia europea es irse a ver a Putin. Putin no puede salir en el espacio convencional de los países que han suscrito el Tribunal Penal Internacional porque sería detenido. Y algo semejante ocurre con Netanyahu. Y mirad ya que aparece esa integración, energías, sinergias entre populismo de derecha y populismo de izquierda. Orbán, el hombre, quinta columna de Putin en la Unión Europea. El hombre que es el financiador de Vox, extrema derecha, a través de bancos húngaros. Es al mismo tiempo también el hombre que acoge en su país, en Budapest, a Netanyahu hace 2 días. Es más, porque él se vería obligado a cumplir las normas del Tribunal Penal Internacional, previamente, 24 horas antes, renuncia a estar suscrito en el Tribunal Penal Internacional. Es decir, las sinergias son cada vez más evidentes y más claras, lo que hace más difícil la madeja. De romperla. Decía antes lo del fin de la historia. Evidentemente, el planteamiento era ese.
el mundo es capitalista, los comercios y, bueno, libre mercado con todas las consecuencias que tiene, positivas y negativas. Y digo también que hay unos elementos que son diferentes y que de alguna manera todavía discriminan entre esas tres experiencias, cuatro, metiendo a China, y es que mientras en Rusia la sociedad civil está callada, no dice nada, a pesar de que ha tenido que recurrir Putin a traer a chechenos para combatir, a norcoreanos, a un ejército privado, recordemos, el grupo Wagner, etcétera, etcétera, pero la sociedad civil está callada o está amenazada, porque realmente hay muchas dificultades de convertir una expresión de disidencia en algo efectivo. Todavía en algunos otros países que tienen un trazado más de respeto de derechos, hay una respuesta de la sociedad civil. En Israel no pasa día, no pasa semana que no salga la gente a la calle, no solamente a pedir que se traigan los rehenes, sino en contra de la guerra. Y hay una sociedad civil viva, minoritaria si se quiere, pero hay. En Estados Unidos no han pasado más de 100 días de Trump y hay respuesta. Minoritaria sí que, pero la hay. Es más, los campus americanos fueron los primeros que se pusieron en contra de la invasión de Netanyahu a Gaza, y recordemos aquellas acampadas que después se imitaron en España, etc. Fueron los primeros sitios. Claro, eso hace prever que, dependiendo de cómo se articulen las respuestas que no ocurre, no va a ser un camino de rosas para ellos. ¿Qué ocurre? Pues el problema es que están legitimados, todavía están legitimados. Han ganado las elecciones, no por muchos votos de diferencia en el caso de Trump, pero sí después, en el caso de Trump también, por citarlo, después de haber demostrado que era un canalla, que había hecho 50.000 cosas, que era un sinvergüenza que había abusado de mujeres, etcétera, etcétera, y que tenía sentencias condenatorias. En el caso de Putin, por ejemplo, se eterniza en el poder, lleva ya 20 años y no hay recambio. Pero claro, como resulta que han llegado al poder no por un golpe de Estado, no por una flagrante manipulación, sino porque han tenido el consenso, la ayuda de una mayoría de votantes, fundamentalmente de clase trabajadora, eso nos da la dimensión problemática del asunto. Y claro, aquí lo fácil y al mismo tiempo absurdo sería decir, bueno, es que Europa no sé qué y Estados Unidos está lleno de fascistas, de fachas. Claro, pues ahí concurríamos en un desastre. Es decir, los trabajadores son todos fachas, todos los que lo han votado, todos los que votan a Le Pen son fachas, todos los que votan a la señora de Italia son fachas, todos. Bueno, no, ellos sí son fachas, está clarísimo. Y tienen un programa y una agenda absolutamente autocrática y demoledora. Pero es cierto que lo que ha ocurrido es que durante los últimos 40 años, y aceleradamente desde el crash de 2008, la mayoría social, y en mayoría social me refiero a gente trabajadora hay muchos diferentes, no solamente a obreros, sino también a profesional, es decir, los trabajadores, pues han visto postergados y defraudados por el sistema capitalista. De alguna forma, han visto como el tema de la sanidad ya no cumplía con los requisitos estándar tradicionalmente del estado de bienestar, el tema de la educación, que el trabajo era trabajo precario cuando no inexistente, es decir, las condiciones han variado a peor. Por ejemplo, yo lo pongo muchas veces de ejemplo porque existen tendencia, según qué país, qué gobiernos, y más en España, que supuestamente es un gobierno progresista, a darnos los datos macro que nos enmascaran todo lo demás. Por ejemplo, en España siempre se vende que
el paro ha disminuido no sé cuánto, estamos en el mejor empleo de real no sé cuántos. Bueno, es muy curioso porque cuando dicen eso, pasa que no se reflexiona, dice, hemos llegado a cubrir la tasa de empleo que teníamos hace 17 años. Oye usted, hace 17 años para acá ha aumentado mucho el número de trabajadores, aunque solamente sea por los inmigrantes. Es decir, hay 4 millones más de personas en edad de trabajar. Es decir, esa cifra es realmente... Y a pesar de eso, seguimos siendo el país de Europa con el mayor índice de paro medio, con el mayor índice de paro juvenil, con el mayor segundo riesgo de exclusión y de pobreza infantil, etc. No solamente el mayor, sino el doble de la media europea. ¿Claro? Si aquí tiramos cohetes con eso, pues los franceses, los italianos, ¿qué es lo que quiero decir? Los griegos, que han sufrido 3 rescates y tienen menos índice de paro que nosotros. Lo digo como una derivada de todo esto. El problema es que ahí hay una dificultad cognitiva de abordar el tema realmente. ¿Por qué hemos pasado? Recordaréis vosotros de aquel cuadro de Delacroix, que se veía una hermosa mujer con los pechos al aire, con una bandera, libertad, igualdad y fraternidad, que Delacroix tituló La libertad guiando al pueblo. Pues ahora podríamos decir que la tiranía guiando al pueblo. Porque esa gente que se ha visto defraudada en buena medida está votando a esta gente. Claro, insisto, no es que sean fascistas, no, la mayoría me refiero, por supuesto que hay fascistas, sino que es gente que se ha visto defraudada. La expresión más clara de ese cambio negativo es, recordémoslo, cuando en la crisis del 2008 se dijo, esta es la última generación en que los hijos viven mejor que sus padres. El progreso histórico era que cada generación, porque la humanidad evoluciona y hay progreso de todo tipo, los hijos tengan una mejor situación que los padres. Bueno, ahí se acabó. Ahí se paró el reloj del progresismo de la historia. A partir de entonces, los hijos viven peor que sus padres. Y no lo tenemos. Es decir, que un muchacho hoy día tiene un empleo estable, tiene una casa, no sé qué, la edad de emancipación, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos son elementos que no digo que justifiquen, pero que sí hay que tener en cuenta en este corrimiento. Y que hace también que va a ser muy difícil rectificarlo, porque estamos en una órbita exclusivamente capitalista, porque han entrado en el poder estos autócratas a través de unas elecciones, es decir, con el consentimiento de los gobernados, y porque al mismo tiempo se ha producido otro fenómeno que no era frecuente, y es que la sociedad civil ha desaparecido, sobre todo en países que supuestamente tienen gobiernos progresistas. Es decir, se confía enteramente en esos gobiernos, en esas instituciones, y no se articula modos de disidencia eficaces en la sociedad civil. Con lo cual, todo está en manos de las instituciones y del poder. Y es lo que estamos viendo. Ahora mismo, en el ejemplo español más, nos encontramos que con toda esta gresca del apagón y de los trenes, etcétera, etcétera, lo que se ha ocultado y no se ha debatido para los ciudadanos es el tema del rearme. Es decir, cerca de 11.000 millones de euros que vamos a tener que pagar todos, que van a salir de otras partidas presupuestarias, que no pueden salir de un presupuesto porque es un presupuesto hecho en la etapa anterior, en el 2023, y que con la gresca exacerbada se ha evitado que el Parlamento lo debate y lo vote. Entonces, todo en poder de las instituciones y los cargos. Hay que decir también que, en cierta medida, y en esto yo creo resaltarlo porque muestra la potencialidad que tiene el pensamiento libertario todavía, en que esa migración de la clase trabajadora, de una parte de la clase trabajadora, a la derecha y a empoderar a estos personajes, tiene algo que ver con dos cosas. Con que más o menos estaban adscritos, militando de forma fervorosa, en partidos de izquierda, obreros, pero de estructura autoritaria. Partidos que estaban muy vinculados al ordeno y mando del líder, que había muy poca posibilidad de disidencia,
organizada, y que la estructura era absolutamente piramidal, era la jerarquía, de arriba a abajo. Jerarquía es una palabra griega que significa orden sagrado. Claro, eso de alguna forma es un hándicap importante, porque si uno cree que siempre la solución tiene que venir del jefe, del hombre carismático, y que yo en contacto con otras personas no puedo hacer nada fuera de las instituciones, es decir, la sociedad civil, la cosa se pone delicada porque solamente tengo que cambiar de buscar la persona salvadora, que es lo que está ocurriendo. Han pasado en buena medida de una mentalidad de pensar en una jerarquía, en un jefe, por ejemplo, el clásico denominación en España del Partido Comunista era el partido de los militantes y esto, a otras personalidades también autoritarias que también les ofrecen todo, que ellos van a solucionar todo. Es decir, ahí hay un corrimiento achacable que me parece que potencia a la vista de lo que está ocurriendo algunas de las que son las señas de identidad del pensamiento libertario. Dicho eso, con dos elementos importantes. Yo creo que tenía razón Castoriadis cuando criticaba a Marx de haber abandonado el primer más de los manuscritos económico-filosóficos, que era la parte, digamos, de las libertades, de los derechos, y haberse entregado fundamentalmente al economicismo. Castoriadis, en uno de sus libros, dice: Marx, en el fondo, lo que ha hecho es construir mentalidades capitalistas, al fin y al cabo, desde abajo, gente que necesita tener recursos para vivir, pero que fundamentalmente, como si fuera lo único en la existencia humana. Entonces, está creando, digamos, militantes del capitalismo. De alguna forma, igual que decía al principio, todos somos franquiciados del capitalismo, porque todos salimos, consumimos, no tenemos en cuenta que consumimos, cuando en la retórica habitual estamos a favor de las huelgas, pero si esa huelga me perjudica porque me deja sin coger el avión, no sé cómo reaccionaré, etcétera, etcétera. Es decir, se ha desligado fundamentalmente la ética de la política. Y la ética no es una palabra retórica sin más. Ética es que la gente sepa que está bien y que está mal. Punto. Claro, cuando la gente se cree que es lo mismo que te maten a 20.000 niños en Gaza, o que se hagan barbaridades en un lado y en otro, o que simplemente distingas entre las realidades buenas y las realidades malas, entre si es el genocida Netanyahu es malo, y lo es, pero si es Putin es bueno porque no sé qué. Claro, ese es un desarme moral. Ese es un desarme moral, claramente. Y está en la base de todo esto que estoy intentando desarrollar. Voy a ir terminando porque me excedo mucho y quiero cerrar con dos temas importantes. Bueno, nosotros inevitablemente estamos en eso, porque pertenecemos al mundo capitalista, porque tenemos el marco europeo, etcétera, etcétera. Estamos en eso y inevitablemente nos implica y nos implicamos. ¿Y esto qué es? Pues esto ni más ni menos es la vuelta al derecho de los fuertes y al uso de la violencia legítima, aquello que decía un sofista también, Trasímaco, que decía que justicia es el derecho de los fuertes. Bueno, pues aquellos que son fuertes, son poderosos y tal, pues dicen, bueno, pues lo cojo porque es mío, y si este no me lo da, pues ya veremos Groenlandia, Panamá, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Putin. Bueno, es que esos son rusoparlantes, como decía Hitler, de la parte de Checoslovaquia o de Austria. Pues lo cojo, porque eso solamente tengo que crear la Fundación Reclamo, que haya una teórica o ficticia demanda, y insisto. Caso de España. El problema de los países que estamos condicionados por las cosas es que no se puede soldar y solver al mismo tiempo, porque si soplamos y solvemos al mismo tiempo, he prescindido de la ética, he prescindido y he trasladado ese mensaje, porque todo viene de arriba abajo, no de abajo arriba. No es bidireccional, es unidireccional. Entonces, el ejemplo de arriba cala abajo, permea abajo.
Entonces, los países como España, y otros, pongo el ejemplo de España porque es el nuestro, tienen una posición muy delicada, en el que al final se someten a la misma dinámica. Claro, en estos momentos, voy a poner solamente unos ejemplos. España es un país alineado claramente con la OTAN. España es un país que, a pesar de un gobierno de izquierda progresista, no ha dicho nada de las bases conjuntas hispanoamericanas que vienen de la época de Franco. Es más, cuando ha habido gobiernos socialistas es cuando más nos hemos metido en la órbita imperialista americana. Quiero recordar que el último decreto que firmó Rodríguez Zapatero fue conceder la serie de escudos antimisiles en Rota a Estados Unidos. Y recientemente, cuando hubo el Congreso de la OTAN en Madrid, fue Pedro Sánchez el que concedió una segunda base de escudos antimisiles. Bien, digamos que eso está ahí, que ya parece que está amortizado, nadie quiere verlo y tal. Lo que pasa es que eso después se traduce en ese elemento de amoralismo de la política. Es decir, la política concebida como un hecho casi mecánico, mercantil. Es decir, ahora mismo, pongo dos ejemplos más. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que este gobierno, el gobierno español, de izquierda, progresista, etcétera, esté financiando el genocidio de Netanyahu? Y no diga nadie nada. Porque está financiando el genocidio de Netanyahu. Desde que empezó la guerra, este gobierno, con nuestro consentimiento, porque los impuestos son nuestros, está comprando y vendiendo armas a Netanyahu durante la guerra, durante el genocidio. Solamente hubo una voz crítica, que era el Centro de la Paz por la Paz de Last, que ya en septiembre del año pasado denunció que se estaba produciendo eso y que estaba pensando llevar al gobierno español al Tribunal Penal Internacional. Bueno, salvo un sarpullido de hace unos días, que ha sido abortado con la bronca, no se ha dicho nada, no se ha progresado en esa, mucho más que anomalía, en esa vergüenza absoluta que el Estado español, y además a través de empresas en las que tiene mayoría el gobierno, por ejemplo Indra, compre y vende armamento a Netanyahu, que es financiar el genocidio, sin que haya una quiebra en las fuerzas políticas que se llaman de izquierda y en los sindicatos. Y eso, cuando es una palabra arena sobre otra palabra, al final se normaliza. Y cuando se normaliza, como todo viene de ahí de abajo, se corrompe el cuerpo social. Y no hay sociedad civil. Claro, esa eficacia, ese pragmatismo llevado a esos extremos, pues nos deja en manos pues, de un mecanismo que solamente sea mercantil en las empresas, los derechos terminan en la puerta de las empresas, etcétera, etcétera. El hecho anecdótico, cuando se estaba produciendo el tema gordo de los aranceles, Pedro Sánchez buscó un viaje a China, teóricamente buscando mercado, pero es curioso, esa misma semana, y eso lo sabía Jinping, por eso puso esa fecha, Amnistía Internacional sacaba su informe anual, que lo sacan esas fechas, en el que se demostraba que el Estado chino es el país del mundo que más ejecuciones de Estado hace cada año. Más de 1000 ejecuciones, pues cosas algunas veces ridículas. Y ahí estábamos nosotros, a través de nuestro representante máximo, pues dando la mano y haciendo negocios. Bueno, insisto, es difícil, pero si no se reconstruye un cierto ambiente de ética en la política y de que no hay genocidas buenos ni genocidas malos y se produce una especie de revolución mental y ética por nuestra parte, es muy difícil. Yo voy a terminar porque ya me he extendido más de lo que quería, aunque me dejo cosas, pero saldrán en la charla, que espero que haya, en aquello famoso de qué hacer, nosotros qué podemos hacer. Bueno, yo creo que el anarquismo
hay mucho de anarquismo. Nosotros, permitidme esta expresión, creo que somos anarquistas todavía analógicos, que estamos anclados, o libertarios analógicos, estamos anclados en lo que los grandes pensadores nuestros dijeron, en los hechos heroicos de la guerra civil o de otras cosas y tal, pero que no nos hemos incorporado con ese material ético que era la esencia del pensamiento libertario en el debate público y en la vida diaria. Y además en la coherencia. Lo que no se puede ser es decir una cosa y hacer lo contrario, si es que realmente tienes una actitud libertaria. Es decir, no se puede. Y hay mecanismos, no todo está cerrado, hay mecanismos, hay algunos muy sencillos de empezar por la aleteo de mariposa. Es decir, es una aleteo de mariposa que, continuado en muchos espacios, en muchos tiempos, da una tempestad. Es decir, ahora, con el tema del apagón, ha salido a reducir el tema del pago en efectivo. Si nosotros nos hubiéramos pagado, nos planteáramos pagar en efectivo, pues desde luego damos un mazazo importante al sistema financiero, porque cuando pagamos con una tarjeta lo que hacemos es favorecer al intermediario y al pequeño comercio con el pago le jodemos. Y de eso hay muchas cosas. No hace falta ser, por ejemplo, en el plano ecológico, no hace falta ser lechuga para ser ecologista, pero sí es cierto es que es poco compatible, por ejemplo, militar de forma activa en un movimiento ecologista contra el deterioro medioambiental y luego a la primera de cambio usar aviones por un lado y por otro. Evidentemente, si hay algo contaminante, es eso. Y eso se ve en todas las facetas de la vida. Lo que pasa es que hay que reflexionar, hay que darlo. Ahora mismo, el debate este de las eléctricas y las nucleares y las renovables y no renovables. En el brochazo grande, pues seguro que nos entendemos, nos convertimos en hooligans de unos y de otros. La derecha las nucleares, la izquierda las renovables, y una cosa es la buena y otra es la mala. Que evidentemente las nucleares es mal, por muchas razones. Pero no es constitutivo solamente de una opción ideológica. Hay que recordar que ha sido la derecha europea, concretamente la alemana, la primera que cerró las centrales nucleares. Es la primera que cerró las centrales nucleares. Y entonces cuando se pone el dedo positivo en las renovables, que es cierto, como alternativa deseable, pero se dice los ultra ricos, no sé qué, no sé cuántos. Estoy ignorando o mintiendo a la gente que precisamente las dádivas, los permisos favorables que el gobierno da a esas eléctricas para que se lancen a las renovables es hacerles ultra ricos, porque las renovables ¿de quién son? De Iberdrola, de Naturgy, etcétera, etcétera. Es decir, no son de los no ultra ricos, son precisamente de los ricos, de los que dice el gobierno. Es más, este gobierno, para favorecer de una forma expansiva que ha alarmado a muchos movimientos ecologistas la expansión de las fotovoltaicas y los aerogeneradores, prácticamente redució a nada la declaración de impacto ambiental. La declaración de impacto ambiental fue reducida a casi una cosa ridícula, con lo cual han nacido como setas en toda España, vulnerando los derechos de los agricultores, entorpeciendo el vuelo de aves protegidas, tantas cosas. Porque este gobierno lo votó así. Porque este gobierno lo votó así. Entonces, bueno, yo creo que en el pensamiento libertario, insisto, creo que somos todavía muy analógicos y en cierta medida es un pensamiento fósil. Y no lo digo de forma despectiva, el fósil es válido porque nos dice cuál fue nuestro pasado, pero que tenemos que traerlo y interpretarlo. Hay tres cosas que son válidas todavía, solamente tenemos que vivirlas en los tiempos actuales. Me voy a referir a tres expresiones de tres famosos autores anarquistas. Por ejemplo, un intento de evitar que todo venga de arriba abajo y crear una cierta sociedad civil, un cierto derecho de autodeterminación individual, un cierto cambiar ese modelo, está, por ejemplo, en la frase que dijo el entonces, en la Primera República, alcalde de Cádiz, Fermín Sangochea, que era cantoralista, que es la expresión mínima más en base del confederalismo, por entendernos. Dijo, mi patria es el mundo, mi familia la humanidad, mi religión hacer el bien. Era su eslogan.
Bueno, era un cantonalista, pero sin embargo decía, a través de lo de abajo, de lo último, de ese cantón, yo busco la unidad por lo alto. Mi patria es el mundo. Bien. Otro pensamiento que me parece útil todavía es Ricardo Mella. Y este pensamiento de Ricardo Mella es una reflexión sobre lo que hay de trampa en las elecciones convencionales. Sobre todo en unas elecciones que como las que se producen en España y muchas otras veces, pero fundamentalmente en España, el ciudadano no vota en realidad. El ciudadano va a una urna y coge una papeleta donde está papeleta cerrada y bloqueada, no puede alterar el orden de los factores, que viene ya elegida por el partido y por la cúpula del partido del turno. Nuestra participación no existe. Lo que hacemos es simplemente contribuir a que la lista que ha sacado los líderes del partido y los intereses que hay detrás, la confirmemos nosotros, la ratifiquemos. Y eso sigue así, a pesar de que hay un gobierno de izquierdas, es decir, que no se ha cambiado la ley electoral. Pero es más, eso se consuma con elementos absolutamente disparatados que compramos diariamente. Por ejemplo, cuando hay una disidencia dentro de un partido, y fundamentalmente en este caso de la izquierda, se dice, ha vulnerado la disciplina de voto. La disciplina de voto no existe. El voto pertenece al que te ha elegido, no al partido. Y sin embargo, continuamente compramos esas historias que contribuimos más a alejarnos de tener alguna participación real en el poder. Bueno, sobre eso, aunque Ricardo Mella no estaba en contra, no estaba en contra de las elecciones, de hecho, el movimiento anarquista elegía también, pero dependiendo cómo se hace. Decía aquello de lo importante no es lo que se hace un día al año, sino lo que hacen los 364 días restantes del año. Es decir, ser coherente, ser coherente, ser coherente. Pero claro, el modelo de abducción es que tú eliges, hay una democracia en la que yo cojo una papeleta ya con la lista hecha, que además no puedo alterar el nombre, tú país sí, y deposito, ratifico lo que han elegido. En Ferraz, en Génova y tal, que además lo han hecho en contacto con las fuerzas políticas, económicas, financieras. Y termino con el más clásico de todos, con Bakunin. Si algo distinguió al pensamiento anarquista tradicional, es que supo ver la política dentro de la ética. Que no, la política no era un juego pragmático el que gana su libertad, sino que había que respetar derechos y libertades. Y en eso se diferenció de ciertos modelos colectivistas y comunistas, que primaban fundamentalmente lo que ellos decían la igualdad, el tema económico, que es fundamental para la vida, sin ninguna duda. Pero Bakunin, y esa era la esencia del pensamiento libertario anarquista, introducía el tema de la libertad. Es decir, un cerdo, si está en la cochiquera, come y tiene tal, pero tampoco no es libre. Los esclavos de Grecia no eran libres, etc. Y Bakunin siempre reivindicó que el pensamiento anarquista tenía que conjugar las dos cosas. Y lo hace con una frase que todos conoceréis, que decía aquello de libertad sin socialismo es injusticia y privilegio. Socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad. Esas tres dinámicas que he querido dejar aquí nos definieron entonces y nos podían definir todavía y nos podía dar un resultado a medio y largo plazo satisfactorio, porque son elementos que prácticamente han desaparecido. Por eso decía la contribución de este Ateneo a difundir estas cosas. Yo digo muchas veces, pero la gente me lo toma exageradamente y me lo reprocha de forma muy dura, que yo no soy exclusivamente izquierdista. Porque el izquierdismo para mí termina eso, en ser lo contrario de la derecha. Bueno, si la derecha me dice ahora que es de noche, pues bueno, no es de noche, aunque yo quiero hacer lo contrario de la derecha.
y que lo libertario y lo anarquista es algo más, en la línea de los 3 autores que he dicho, fundamentalmente eso. Bueno, finalizo haciendo mía una frase de un poeta francés, de izquierdas, que creo que resume bastante nuestro legado y nuestra capacidad de tener todavía esperanza de futuro. René Char. René Char decía aquello de nuestra herencia no procede de ningún testamento. Y efectivamente, nosotros, nuestra herencia, la de los libertarios o de los que nos llamamos libertarios, hay una herencia real. Pero no nos han legado el testamento a nosotros. Nosotros no somos libertarios de nada. Tenemos que descubrirlo y actualizarlo y patentizarlo en la vida diaria, pero con nuestra coherencia. Y eso dinamita más o menos esquemas cerrados como los que en este momento están haciendo esa distopía de que en buena medida, debido al apoyo de los más vulnerables, el mundo se esté quedando en manos de la gente peor que ha existido en mucho tiempo, y no solamente uno, sino los grupos más poderosos y potencias nucleares. Bueno, termino aquí porque si no... Tú no, para hablar lo que quieras, pero has pedido la palabra tú ahora. Yo soy Cortina, claro. Yo voy a partir de la historieta esta de los aranceles del Trump. De verdad que es que al final los de la televisión lo hacen de puta madre. Al final no lo acabamos creyendo. Es que el Trump estaba gilipollas que pone aranceles porque es malo por naturaleza. Porque es malo, ni es tonto, ni es Cristo que lo fundó. Vive en el mundo que él le ha tocado vivir y además de una manera inteligente. Yo creo que Trump es bastante más inteligente, igual que Putin, o igual que Netanyahu, por muy criminales que lo sean, que de hecho lo son todos. Y el Biden también lo era, cuando ha matado ahí y ha estado aceptando que los judíos hiciesen lo que están haciendo en Palestina. Lo que quiero decir con todo eso es que al final el discurso de la televisión y de los medios, de los más masa estos que nos rodean, sí cala en nosotros mismos, ¿no? Perdemos la perspectiva de lo que es el anarquismo y perdemos la perspectiva del anarquismo desde un punto puramente crítico, simplemente crítico. Si es que no tenemos que aceptar el juego de los imperios, si estos son guerras de los imperios, pero no son nuevas, si no son del siglo XXI, si estos los hititas y los egipcios peleaban por lo mismo, poco más o menos, con otras tecnologías, con otras estructuras de poder y con otros elementos culturales, evidentemente. Pero es lo mismo que lo de ahora. Si lo bueno que nos está pasando ahora es que ese discurso marciano que nos llevaba desde la revolución esa que se iba a producir por parte de la clase obrera a un mundo maravilloso, pues se ha roto, se ha acabado. Es que vemos que no va por ahí los tiros. Y eso es lo que tenemos que analizar desde el punto de vista, creo yo, anarquista. Y eso es lo que tenemos que nosotros valorar. Y valorarlo desde otra perspectiva, no aceptando este juego ridículo, absurdo, que nos plantea la televisión de los buenos y los malos. Pero sé que no es ni buenos ni malos, si aquí lo que es la lucha por el poder a todos los niveles. Si es que al capitalismo le gusta esto de la lucha por el poder, porque los capitalistas en el fondo, el que es capitalista de verdad quiere quedarse con todo. Si lo que lucha es por quedarse con todo, si esos grandes oligarcas, que lo mismo son rusos, que de Estados Unidos, que de Alemania, que de Francia, o de la India, coño, pero si, o de Arabia Saudita, si estos son los que nos están llevando a la ruina desde el punto de vista de la pérdida de lo poco que nos queda de humanidad a los humanos. Si es que alguna vez hemos sido humanidad, que cada vez me lo creo menos. No somos ni humanidad ni somos clase obrera. Somos personas. Y desde el punto de vista de las personas es donde tenemos que valorar estas cosas. Y si tenemos una ideología y nos definimos como anarquistas, pues de esa perspectiva anarquista. Y de alguna manera estar más allá de plantearnos si es que el Putin ha sido muy malo porque ha invadido Ucrania
o es que el Zelensky, que es gilipollas, resulta que está defendiendo lo indefendible. Y resulta que es que la OTAN, pues que son unos buenazos porque nos van a defender a costa de sacarnos los millones a través de los impuestos. En fin, esto es lo que yo quería decir, que nos lo planteemos desde un punto de vista realista y con otra perspectiva. Queremos el salto ético, moral y con otra inteligencia. Contestar. Bueno. Pero bueno, ahora no, luego toma. Si quieres, Rafa. No. Voy a brevemente porque los compañeros han expresado fundamentalmente opiniones y sobre opiniones no tengo mucho que decir. Voy por del final hacia adelante. Yo creo también que hay un método en la locura de Beltrán, pero claramente que hay un método en su locura, no sé cómo va a funcionar, pero que no es un disparatado, loco, etcétera, etcétera, que hay un método en su locura, que lo creo. Y que durante la historia de la humanidad en gran parte el nervio principal de la problemática sigue, pues sí, sigue. Y que quizá ahora, recordando la frase famosa de Ortega, lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa, pues también, es cierto, pero la realidad es esa. Y la realidad es que hay gente que sufre, hay gente que muere, me da igual que sea de un sitio y otro. No es el Zelensky, no es el Putin, es los escudos humanos que ponen el Putin, el Zelensky, el Trump, el Netanyahu, que son los que mueren, personas. Y yo no discrimino entre los que mueren por las bombas de unos y de otros y el desastre que significa eso para las personas y para el derecho humanitario. Pero, de alguna forma, no podemos reconocer que hay unas transformaciones sociales y que hay cosas en que se va hacia atrás y otras cosas que a lo mejor no son tan malas. En el año 1956, la esperanza de vida en España era 60 años. En el 2023 son 84 años. Si algo tiene valor como elemento de esperanza, de existencia, es vivir tiempo y vivir en buenas condiciones. Solamente en esos años se han sumado 20 y tantos años más de esperanza de vida a la gente. Que ahora va a cambiar por las circunstancias negativas que hay. Ya está bajando la esperanza de vida. Quiere decir que las condiciones materiales y la lucha de la gente significa algo. El compañero, yo, ¿qué voy a decir? Tu discurso me ha parecido, al que tantas veces he oído, me parece muy válido desde unas posiciones de exigencia moral a lo que decía García Calvo, por supuesto. Y el lenguaje construye el mundo, sin ninguna duda, y lo destruye también. Dicho eso, evidentemente ese es un tema casi ontológico, que entrar en él, yo no tengo capacidad para meterme en un tema de esa naturaleza, pero evidentemente, si fuera posible un primitivismo constructivo, yo lo abrazaría. Que no tuviera coches, que no hubiera televisión, yo lo abrazaría. No es tanto que no hubiera. Bueno, que tuviéramos la capacidad crítica para rechazarlo, que es más o menos lo que tú has dicho. Capacidad crítica. Pero esa capacidad crítica es una exigencia de gran altura cuando a cosas más inmediatas, que es que no nos vendan la burla, no nos digan que nos hacen bien, nos están matando, no se reacciona. Quiero decir que la falta de reacción a cosas evidentes hace cada vez más distante y más imponible desde mi punto de vista que haya después una construcción mental con la que tú reclamas, que sería para mí realmente una exigencia moral. Y por terminar por el primer compañero que ha hablado, tampoco nada que decir de los temas que opina, pero sí algunas cosas de los hechos. Grecia, pues sí, la Grecia que tú hablas de la persistencia de las guerrillas es un hecho, pero hay una Grecia después en la que la izquierda tiene la capacidad de construir algo y sin embargo lo que hace es venderse. Por ejemplo, Syriza estuvo en el gobierno, era una coalición de fuerzas de izquierda desde el Partido Comunista hasta los equivalentes a Podemos. Fue asediada, masacrada en los rescates de la Unión Europea. El pueblo estaba con Syriza. Pidió un referéndum. Se hizo el referéndum. Salió el apoyo al pueblo
Y el presidente, el dirigente máximo de esa coalición de izquierdas que iba de todas las izquierdas, hizo lo contrario. Hizo un corte de mangas. Entonces, ¿qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay de aquellos que tenían la capacidad política de haberlo hecho cuando él mismo deja a la gente en la estacada? Es un hecho de hace muy poco. Rusia, a mí no entro en valoraciones ideológicas, pero a mí no creo que haya unos muertos buenos los que provoca Rusia y unos muertos malos los que provoca Netanyahu. Creo que son exactamente igual, cambiando la cantidad o las circunstancias. Afganistán, el primero que invadió Afganistán fue Rusia. El primero y el último que se fue de Afganistán fue Trump. Trump se retiró de Afganistán y Rusia fue el primero que invadió Afganistán. En fin, es que hay elementos desagradables. Claro, cuando tú has dicho los migrantes quitan el trabajo, hombre, pues habría que el lenguaje utilizarlo, porque claro, eso de quitar el trabajo es una cosa que crea el chivo expiatorio. Quitar el trabajo. Es decir, evidentemente es una competencia que explotan algunos, sí. Quitan el trabajo, a lo mejor hacen el trabajo que otros no hacen. Entonces, esos mecanismos mentales que tenemos nosotros y que algunas veces no somos muy cuidadosos, contribuyen a lo que teóricamente decimos que no queremos. Y el no encontrar, el hacer esa polarización de hacia un lado la presunción de inocencia haga lo que haga y hacia el otro lado presunción de culpabilidad haga lo que haga, nos lleva a un múltiples esquizofrénico. Que algunas veces, yo sé que desagrada mucho decir en ciertos ambientes, por ejemplo en gente fundamentalmente de izquierda, con currantes y tal, cosas que no me gustan muy. Por ejemplo, hemos hablado del fascismo. El primer fascismo o neofascismo, porque claro, hablar de que el fascismo este es igual que otro es una transgresión. El primer neofascismo que llega a Europa es el de Italia, el italiano. Y llega con un gobierno de un equivalente más o menos a Podemos, que era 5 estrellas, con la Liga Norte de Salvini. Curiosa amalgama, curiosa amalgama. Pero es que es más. Cuando Salvini, vicepresidente de ese gobierno, Liga Norte, que por cierto promueve un proceso de independentismo en el norte de Italia, que la izquierda italiana llama el secesionismo de los ricos, y que ha convocado a la gente a recoger firmas para impedirlo. Secesionismo de los ricos, porque es la parte rica de Italia. Quizá las analogías se pueden buscar. Y curiosamente, ahí fue la puesta de largo del neofascismo italiano moderno, con Salvini, vicepresidente y ministro de Interior. Y nos encontramos, por ejemplo, cosas que se ocultan, como se ha ocultado la financiación, es decir, la compra de más de 1.000 millones de armas a Netanyahu por este gobierno. Claro, te encuentras que los medios de comunicación del gobierno, próximos al gobierno, dicen cosas maravillosas. El País titulaba "Armamento no letal", un titular. ¿Qué armamento es no letal? Venta de, ¿qué eran? Pistolas de agua. Armamento no letal. Bueno, no es que nos tomen por tontos, es que es como gilipollas. Armamento no letal. Bueno, termino hablando de hechos. Bueno, pues cuando Salvini, vicepresidente del gobierno, ministro del Interior, impedía que el Open Arms desembarcara en las costas italianas con emigrantes que estaban muriendo en el barco, tal, pues hubo 3 hombres de la izquierda española que escribieron un artículo en favor de Salvini, que se llamaba "Neofascismo en Italia, no, manifiesto de unidad". ¿Y quiénes eran esos 3 hombres que escribieron el artículo? Uno era Julio Mita, un prohombre de la izquierda comunista de toda la vida.
Otro era un dirigente también de Podemos y del Partido Comunista, Manuel Monedero. Y el otro era Héctor Illueca, vicepresidente por Izquierda Unida de la Comunidad Valenciana. En ese momento en que se produce esa situación, gobernando Salvini, resulta que hay aquí 3 prohombres de la izquierda que hacen un manifiesto, se puede encontrar el Cuarto Poder, en favor de Salvini. Bueno, más claro, esas sinergias absolutamente antiéticas que se están produciendo y que son un cáncer en la forma de entender la política simétrica. Me parece que sí. Me gustaría rectificar que, vamos, si puede ser ahora. Vamos a ver, es que cuando yo he hablado de Grecia, yo no he hablado de Siriza. He hablado de cómo Estados Unidos y la Unión Soviética en aquellos tiempos, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se reparten los países. Sí, claro. Y cómo caen unos en un lado o en otro. He puesto el ejemplo de Grecia, que teóricamente era normal que hubiera caído más en el área soviética. Pero simplemente quería decir eso. Y yo no he dicho en ningún momento que los muertos de Rusia sean menos ni más que los del resto del mundo. Solo he dicho que Rusia es una potencia ahora en declive. No tiene esa potencia ni ese empuje como para competir con Estados Unidos. Eso que he dicho. Respecto a lo que he dicho de la inmigración, es que la inmigración que quita trabajo, no, que vienen a trabajar y evidentemente compiten con la mano de obra que tú tienes. Que eso lo utiliza la extrema derecha. No que yo esté de acuerdo con ese pensamiento, pero que normalmente los que no somos de la extrema derecha, los que somos, digamos, de otro tipo de organizaciones y tal, no combatimos ese tipo de argumentos que son utilizados, porque realmente al que va por la calle, pues sí le cala de que está llegando gente, de que esa gente trabaja de camareros, que trabajan como andan más asfixiados que tú, pues por menos dinero, y todo eso hay que explicarlo muy bien, porque si no lo explican muy bien, el mensaje que cala es ese, el de la extrema derecha, ese es el que cala. Entonces, yo creo que ahí si la extrema derecha crece, es porque a veces está utilizando elementos pues, que están ahí. Pero que fundamentalmente quería decir eso, no me refería a Siriza, ni para nada del gobierno. Lo que sí quería decir es eso, que la diferencia que yo entiendo, que fundamentalmente que China, para mí sí me parece que es el gran competidor de Estados Unidos. Más que Rusia, pues al final ha caído en la órbita china, más que nada, porque todas las sanciones que le ha puesto Europa, pues me da la impresión que todo el petróleo y todo el gas, pues claro, ha buscado otro comprador que además lo necesita, que posiblemente sea China. Bueno, no quiero hacer una idolar simplemente por un hecho también. Los únicos países a los que no puso aranceles Trump son Rusia, Corea del Norte y Cuba. Bueno, quería hacer una pequeña intervención por parte, porque realmente interesaba el tema de la geopolítica, más que nada para que nos vayamos haciendo una idea de la que se nos viene encima. Porque realmente, por un lado, se hacen aspavientos en los medios y por otra parte, al mismo tiempo, se quita el hierro, ¿no? Entonces, recojo, por supuesto, lo que ha dicho Paco de China, por eso, de ahí que no puse a Netanyahu no porque no sea un canalla, sino porque es como más pequeño, a pesar de que tiene, tecnológicamente, está en la punta del asunto, pero claro, ni en población, ni en capacidad, si no fuera por Estados Unidos, no sería nadie Netanyahu. Entonces, que sepamos que tenemos el mundo dividido. Me añado perfectamente a lo que ha dicho Carlos, que es mi punto fundamental de análisis. Si quiero primero ver lo que pasa actualmente, aquí sería la geopolítica actual. China va a plantear gravísimos problemas en breve. Ese breve probablemente no lo vea yo, pero vamos, tiene evidentemente en Taiwán y en el mar del sur de China unos conflictos latentes. El dominio del Ártico desde el cual ya ha entrado. Es un gran país, es un país poderosísimo que, como bien nos ha dicho Rafa, ha conseguido integrar el comunismo como sistema más perfecto de dominación política
con el capitalismo como sistema más perfecto de dominación económica. Entonces ha conseguido el maravilloso abrazo de Vergara, y entonces es un país, por su población, por sus materias primas, por la brutal ascenso que ha tenido de estar copiando vilmente tecnologías de tercera a tener ya tecnologías de primera, es el verdadero enemigo. Rusia, pues ha habido este encontronazo, error garrafal de la parte europea, que una vez que Gorbachov se rindió y la Unión Soviética se rindió, en vez de hacerla un aliado, se enemistó con ella. De una manera absolutamente increíble, sobre todo Alemania, que estaba engordando gracias al gas ruso, se mete en esta aventura que no le dice nada. Pero bueno, esto casi es anecdótico. Lo importante del tema es saber cómo está el mundo dividido y recordar que esto no es ninguna novedad, que no es efecto del capitalismo, que esta universalidad sí es del capitalismo, ¿verdad? Pero sobre todo es del tecnocapitalismo, es decir, de la tecnología. La tecnología actual es la que verdaderamente ha inundado Oriente y Occidente por primera vez. Es impresionante, ¿no? Esta tecnología que nos va a llevar a niveles que ni imaginamos, tampoco vamos a entrar en ese tema, que nos tocamos de vez en cuando en esta santa casa, pero que ya tiene suficiente entidad. Yo simplemente quería llevar a la reflexión de que nos hagamos una idea de por dónde va el tema, de que nos demos cuenta que las armas están ahí y cada vez más, y que además las posiciones pacifistas carecen de posibilidades. Porque si el pacifismo no va acompañado, fijaros bien, esto viene desde la Primera Guerra Mundial, fue la primera derrota del proletariado internacional. Derrota de la Primera Internacional, por quien sabemos, y entrado en declive el anarquismo, las clases trabajadoras que se habían juramentado no volver a enfrentarse nunca más obreros de un país con otro, a los 2 años estalla la Primera Guerra Mundial. El Partido Socialista Alemán vota los presupuestos de guerra de Alemania y todos los demás entran a morir como perros en las trincheras y a sufrir terriblemente. Me gustaría que se vieran en las películas de guerra, que se ve tan bonitos los héroes, que se viera a la gente en las tareas más terribles, como son el ir de hacer de vientre y a orinar, que parece una tontería, pero eso es terrible en las trincheras, etc. O sea, tenemos eso ahí. Sabemos que esto viene de todo un proceso y entonces nos vemos obligados a estudiar un proceso evolutivo de la humanidad. A ver si encontramos claves que nos iluminen un poco más y que no sea el determinismo económico, que no da más de sí. Ese determinismo económico no da más de sí. Hay que buscar otras claves más auténticas, que mantienen la enemistad y las luchas. Las naciones siguen existiendo en su estadio superior, que son los imperios, desde hace milenios. No es del capitalismo, es de otro tipo de cosas que tienen los humanos. Y con esto termino. Muchas gracias por todo, por vuestra borracha y a todos los demás. No sé qué dice que no me cortemos ya. Bueno, perdona, no te había visto. Vale, espera.